Muy bien, estamos en casa, estamos en familia, estamos en comunidad y siempre aquí en Prójimo hay un abrazo para ti, hay también un café para ti, literalmente, ¿sí? Y qué bueno que estés aquí, que estemos todos juntos en casa, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de esas ocasiones en las que tú le pides algo a Dios y parece ser que Dios no responde, o por lo menos no responde como tú esperas, ¿sí? En esta semana, en estas últimas semanas, hemos tenido la oportunidad, junto con Jonathan, de ir a donde algunos clientes, a hacer algunos trabajos, la verdad. Y es gracioso porque, vamos a poner un ejemplo, íbamos por un trabajo de mecánica, no tenía nada, que solo era tema de mecánica. Pero sorpresa, estábamos ahí y ya salía algo eléctrico, por lo cual nosotros no íbamos. Pero bueno, ya estábamos ahí, pues ya qué podíamos hacer, había que hacerle frente, ¿no? Perfecto. Antes de ayer parecía que iba a ser fácil. Íbamos simplemente, mira, vamos a tener que poner esto de acá y nos vamos, dijimos nosotros. Y es viernes, acabamos bien la semana. ¡Oh, sorpresa! No. De repente íbamos solo por una manguera, ya después de eso, de que instalamos todo, ya el montacargas no se movía. Entonces nosotros hacemos broma y yo le decía a Jonathan, hay que alzar nuestras manos al cielo y decir: Señor Dios, somos nosotros, los de los montacargas, otra vez, ayúdanos por favor, no veníamos por esto, pero por favor ayúdanos. Y es en esas ocasiones en las que tú dices que parece ser como que Dios, Él tiene una forma rara de contestar. Nos pasó ¿qué habrá sido? Hace unas 3 semanas. Que algunos de ustedes estaban preocupados. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un viaje, fuimos a Cuenca y al retornar, íbamos a retornar por el Cajas. Y oramos, ¿no? Antes de salir ya, orábamos y le decíamos: Señor, por favor, haz que no haya neblina, haz que toma el control de las partes mecánicas del carro, haz que todo salga bien. Media hora después, en medio del Cajas, humo adelante de nosotros y no era la neblina. El radiador se había reventado todo el mundo. Entonces nosotros como que: Señor, ¿cómo es eso? Te estamos pidiendo que por favor nos ayudes, que hagas que todo salga bien. Y parece que tú eres medio chistoso, tienes un sentido del humor bastante extraño que nosotros a veces no entendemos. Bueno, si te han pasado algunas cosas así, este tema es para ti, ¿sí? El día de hoy hemos titulado a este tema: Cuando Dios no responde como esperas. O como esperabas. Es decir, cuando tú haces una petición a Dios y de repente parece que Dios resulta que Él quiere contestarte de otra forma. Vamos a la palabra del Señor, a Juan, al capítulo número 4. Ahí estamos y el día de hoy vamos a culminar de leer el capítulo 4. Hay una historia súper chévere la cual vamos a narrar a continuación. ¿Desde qué versículo vamos a leer? Desde el versículo 43. ¡Ah, caramba! ¿Están atentos? Bien, excelente. Vamos a leer del 43 al 45 para entrar en contexto, ¿ok? Muy bien, ya saben, utilizamos la versión Palabra de Dios para Todos. A la cuenta de 3 leemos el versículo 43 al 45, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. 2 días después, Jesús se fue de ahí para Galilea, porque Él mismo dijo: ningún profeta es respetado en su tierra. 45. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que Él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. ¿Okay? ¿Qué fiesta había pasado? La fiesta de la Pascua. ¿Ok? ¿Qué sucedió en la fiesta de la Pascua? ¿Quién recuerda? Vamos a ver. Esas personas que están atentos a la prédica, aquellos que han venido también, o aquellos que han leído también el Evangelio de Juan. ¿Qué sucedió durante esa fiesta? A ver. No, esa es la boda de Caná. Dice, en Jerusalén había pasado algo. ¿Qué había pasado? Por allá como que se acuerdan, hacen así. No sé qué es eso, pero bueno, algo de significar. Correcto, durante la fiesta de la Pascua Jesús había ido a Jerusalén, había ido al templo, ¿ok? ¿Y qué había pasado ahí? Bueno, lo que nosotros denominamos la purificación del templo. De repente Jesús empezó a virar la mesa de los cambistas, a botar a la gente y decirle que no conviertan la casa de su padre en un mercado, ¿ok? En una cueva de ladrones. Eso había pasado.
Por si acaso, ¿sí? Jerusalén por acá, ¿ok? Judea por acá y Galilea por acá arriba, donde era Jesús. Dice que la gente de Galilea también había estado ahí. ¿Por qué? Porque era una fiesta a la cual todos los judíos debían asistir. Entonces, nos da el contexto aquí Juan, que estas personas sabían lo que había hecho Jesús. Y ahora Jesús había regresado a su ciudad. Ellos dicen que le dan la bienvenida. Yo les voy a leer una versión, ¿sí? Que bueno, algunos saben que también me agrada mucho. Es en inglés, se llama The Message. Y dice de esos versículos lo siguiente. Escuchen lo que dice. De lo mismo que leímos, pero lo traduce así. Dicen que creían porque estaban impresionados con lo que había hecho. Punto seguido. No porque realmente tuvieran idea de quién era Jesús o qué es lo que él estaba haciendo. Es decir, ellos no es que creían en Jesús, sino que estaban asombrados e impresionados por las cosas que Jesús estaba haciendo. Varios comentarios bíblicos al respecto dicen lo siguiente: más que fe de los galileos, no es que tenían fe, era entusiasmo. No tenían una fe profunda. Otro comentario dice, su forma de aceptar o de recibir a Jesús era en sí un rechazo. ¿Por qué? Porque no es que lo aceptaban a él por lo que él decía ser. Lo aceptaban, yo puse ahí como comentario, lo aceptaban porque les gustaba el circo. Les gustaba el alboroto, les gustaba las cosas impresionantes. Eso era lo que les gustaba. Y por eso dice que lo recibieron. Vamos a darnos cuenta de algunas cosas que van a suceder. Toma esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante porque ahí vamos a arrancar. ¿Ok? Muy bien, versículos del 46 al 48. Jesús se fue otra vez para Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa fue la primera señal milagrosa de Jesús que nos narra Juan. Continuemos. En Capernaum, el hijo de un oficial del rey estaba enfermo. 47. Cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, ¿fue a qué? A rogarle que fuera a Capernaum y sanara a su hijo, que estaba, ¿qué? A punto de morir. Versículo 48, Jesús le dijo, ustedes no creerán si no ven señales milagrosas y maravillas, ¿ok? Aquí es donde entra este personaje que va a ser un personaje principal en la historia que vamos a contar. ¿Quién era este personaje? Era un oficial del rey, es decir, alguien que estaba al servicio del rey. Algunas traducciones dicen era un noble. Cuando tú escuchas que era un oficial de un rey, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar? Yo te digo, es el oficial del rey. ¿Qué te hace pensar eso de la persona? ¿Qué creen ustedes? Que trabaja por el jefe de la policía. Como que fuera un jefe de policía, ¿no? Sí, bien, ok. ¿Qué más? ¿Qué les hace pensar? El oficial, así, el oficial de un rey. Que era una persona importante. Tenía un buen puesto, de hecho, por si acaso, ¿sí? Probablemente muchos lo conocían por su autoridad. Es decir, sabía quién era. Y bueno, probablemente era una persona hasta cierto punto acomodada. Porque no me imagino que ganara poco. No era un oficial del rey, no era cualquier persona. Tenemos ese contexto. Oficial del rey, una persona de autoridad, alguien importante, alguien acomodado. Pero dice que algo le pasaba a él. O mejor dicho, a su hijo. ¿Qué le sucedía? Estaba tan enfermo que dice aquí que estaba a punto de morir. ¿Ok? ¿Cómo se acerca a Jesús? Allá dijeron, ¿qué dijeron? Rogándole. Se acerca a Jesús rogándole. Él era autoridad, y eso es lo que quiero que entiendas. Él era autoridad. Sin embargo, al acercarse a Jesús, él se acerca rogándole, humillándose. ¿Cuál era su petición? Piensen bien. ¿Cuál era la petición? Porque ahí es donde nos vamos a centrar. Recuerden, el tema se llama Cuando Dios no responde como esperaba. ¿Qué esperaba él? ¿Cuál era la expectativa de él? ¿Cuál era su petición? Correcto. Que Jesús vaya con él hasta donde estaba su hijo y lo sane. Tienen que guardar eso. Esa era la petición de él. Que Jesús vaya con él
hasta donde su hijo y ahí lo sanara. ¿Ok? Es interesante porque eso era lo que esperaba este oficial. Eso era lo que él esperaba. Como muchos de nosotros que a veces esperamos algunas cosas. Ven conmigo, vamos a mi casa, sanas a mi hijo. Eso era lo que él esperaba. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que me parece interesante. Ajá. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes no creerán si no ven señales. ¿Qué les hace pensar esa respuesta? No sé ustedes, pero... Ok. Ya, Jesús estaba recriminando algo, no solo en el oficial, sino también en todos los que estaban escuchando, la gente de su pueblo, de Galilea. Ustedes no van a creer, sino hasta que vean, como bien dice acá Julio, estos son ver para creer. Entonces, a mí me parece que esa respuesta de Jesús como que lo está retando hasta cierto punto, ¿no? O sea, imagínate tú, el oficial, ¿sí?, tiene una necesidad apremiante, su hijo estaba a punto de morir, y en vez de recibir de pronto un consuelo de parte del Señor, es decirle, está bien, hijo, voy a ir yo junto contigo, le dice, ustedes no van a creer si no ven señales y milagros. Yo siento como que lo está retando, como que lo estuviera desanimando. Pero saben, me parece, ¿sí?, que Juan lo escribe muy bien. ¿Por qué Jesús le diría esto? Me pregunté yo. ¿Por qué Jesús le diría esto? ¿Recuerdan lo que leímos al principio, versículos del 43 al 45? ¿Sí? Resulta que ellos estaban acostumbrados al espectáculo, a estar admirados, asombrados. Como yo digo, a veces están acostumbrados al circo. No tenían una fe profunda, su fe era superficial. Entonces, más que creer, ellos lo que estaban era impresionados, estaban entusiasmados. ¿Ok? La necesidad de este hombre era real. Pues obviamente que sí, tenía a su hijo que estaba enfermo. Era una necesidad incluso hasta dolorosa. Pero parece que con la respuesta de Jesús lo estaba desalentando. ¿Sí? Parece que esa respuesta que le da Jesús como que lo desalienta. Pero ¿sabes qué? Más que desalentarlo a él, Jesús sí quería desalentar algo. ¿Y sabes qué era? Esa fe débil. Quería desalentar esa fe por milagros. Quería desalentar esa fe, ver para creer. Quería desmoronar esa fe que solamente dice yo, cuando vea, voy a creer. Eso era exactamente lo que Jesús quería desalentar en él y en los que estaban escuchando. ¿Qué le respondió el oficial? Versículos 49 al 50. El oficial del rey le dijo, Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Versículo 50, Jesús le dijo, vete a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a casa. Te pregunto yo, en la respuesta del oficial, ¿qué cambió? Porque la petición parece ser la misma. Pero yo noté una diferencia. No sé si de pronto tú también la viste. Bueno, desesperado estaba. Ahorita que se lo vuelva a decir también, pero yo vi una diferencia nada más. No sé, si lo notaste en el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, venga rápido antes que mi hijo muera. Bueno, luego vamos a ver que él creyó. Pero a mí me llama la atención que ahora a Jesús, no lo dice anteriormente, pero ahora dice que el oficial le llama a Jesús, ¿cómo le llama? Señor. Por si acaso, no es el Señor como a Yaren le dijeron la semana anterior cuando estábamos jugando fútbol. No es ese Señor, por si acaso. Paréntesis ahí, la semana anterior estábamos jugando fútbol y había unos chicos adolescentes que la verdad que corrían durísimo. No, de verdad que sí, lo dejaban. Pero como cogiendo metrovía a los muchachos. Y de repente alguien lo topa a Yaren y le dice, uy, perdón, señor. Y se va. Y Yaren era el más joven de todos. O sea, si a él le decían señor, imagínate dónde estábamos nosotros. Nosotros estábamos en el ancianato ya. Ya éramos abuelos nosotros, éramos de la tercera edad. Muy bien. Por si acaso, el oficial cuando le dice señor a Jesús, no le está diciendo señor por ser mayor, en el sentido de edad. No. ¿Por qué le dice Señor? Estaba reconociendo quién era Él. Te lo voy a decir algo. Mira, hoy día en la mañana tuve una conversación. De esas conversaciones que tú no planeas, pero que se dan. Una persona que podrá ser
un mes, perdió a su esposa. Y me enteré allí que habían tenido 59 años de casado. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú sabes qué es tener 59 años de casado? ¡Qué increíble! Y su esposa le decía, mi compañera partió. Ya ustedes me conocen a mí, ¿no es cierto? Cuando dijo esas palabras, yo decía, ay Jesús, Dios mío. Decía, mi compañera partió. Pero él decía algo que, yo digo, no es coincidencia, porque justo hoy día que vamos a hablar de esto. Él me decía, pero ¿sabe qué? Me dice, si el Señor, miren lo que dijo, si el Señor se la quiso llevar, si esa fue su voluntad, pues está bien. ¡Wow! Él dijo, sí, mi Señor. Él entendió lo que entendió el oficial. Dios, Jesús es Señor. Al ser Él el Señor, Él dispone como Él quiere y yo me ubico inmediatamente en la posición de su siervo y yo estoy a su voluntad. Y si Él dice, pues sí, pues sí. Y si el Señor dice, no, pues no. Si yo digo que Él es mi Señor, entonces yo estoy dispuesto a obedecer su voluntad. Quizás no me agrada, quizás no es lo que yo quiera, quizás no es lo que yo esperaba, pero Él es mi Señor. Para mí ahí hay una diferencia. Para mí la diferencia del oficial que en primer lugar llegó a rogar por su hijo y quería ver un milagro, ¿ok? Se convirtió ahora en Señor. Yo creo en ti, venga rápido, sane a mi hijo. La petición es la misma. La única diferencia es que ahora Él le está llamando a Jesús Señor. Le da el lugar que le corresponde a Jesús. Incluso el oficial, teniendo autoridad, se humilla y se coloca por debajo de Jesús, reconociendo su autoridad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ahora sí Jesús va a hacer lo que le pide, ¿verdad? ¿No? ¿No? Respuesta de Jesús, versículo 50. ¿Qué le dijo? Vete a tu casa. Tu hijo vivirá. Tu hijo vive. ¿Pero qué le pidió el oficial? Que vaya con él. ¿Qué encontró de parte de Jesús? Vete a tu casa. Tu hijo vive. ¿Eso era lo que él esperaba? Familia, les pregunto, ¿eso era lo que él esperaba? No. Y a muchos de nosotros nos pasa que al acercarnos a Jesús, cuando por fin decidimos creer y decimos, sí Señor, ya he sido tan, perdón la palabra, he sido tan burro tantas veces, pero ahora sí voy a creer Señor. Y de repente cuando das ese paso de fe y tú dices, ahora todo va a cambiar, todo va a mejorar, ¿qué pasa? Pareciera que el Señor te estuviera desanimando. Tú dices, oye, no, pues aguanta, ¿cómo es esto? Si ahora sí estoy creyendo, ¿qué está pasando? Te voy a decir algo. Lo mismo que le pasó al oficial. El Señor no quiere desanimarte a ti. No. ¿Sabes qué quiere desanimar y qué quiere desalentar? Tu fe débil. Eso quiere desanimar el Señor. Esa fe que dice, Señor, yo estoy creyendo, pero quiero ver. No. No es así. El Señor quiere desalentar, sí, claro, tu fe débil. Quiere hacer que esa fe sea una fe fuerte, una fe fundamentada, ¿ok? Dios no quiere desalentarnos, definitivamente que no. Pero esa fe, sí. Dios quiere que te rindas ante Él y que le reconozcas y le des el lugar que a Él le corresponde. Si tú dices que Él es Señor, entonces Él puede hacer como Él quiera y tú debes estar dispuesto a aceptar su voluntad. El hombre esperaba que Jesús vaya con él. De pronto él esperaba que Jesús al llegar a su casa gritara y de pronto todo temblara y la tierra hiciera ¡bum! Y dijera, ahora sí levántate, hijo del oficial, y se levantara y toda la gente dijera, wow, qué increíble, espectacular esta obra que hace el Señor. ¿Y qué encontró en vez de eso? ¿Y qué encontró en vez de eso? Una simple palabra: vete a tu casa, tu hijo vive. Preguntas que me hago yo, que yo creo que Juan es muy intencional en ponerlos. Quizás no se dieron cuenta, pero para eso estamos aquí. Te hago una pregunta. Juan capítulo 4, versículo 41. Yo te hago la pregunta y en base a ese versículo tú me dices la respuesta. 4:41. No es lo que leímos hoy día, es lo que leímos la semana anterior. ¿Por qué creyeron los samaritanos? Juan 4:41. ¿Por qué creyeron los samaritanos? Ahí dice en el versículo 41. ¿Qué dice? ¿Por qué creían?
por la palabra de Jesús. Dice en la versión PDT, fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Te voy a preguntar otra cosa para que hagas el contraste, nada más. Versículo 48. Jesús les dijo algo ahí. ¿Cuál era la forma de creer de los galileos? ¿Cuál era la forma de creer de los galileos? Por señales, por prodigios, por ver. Qué interesante. Interesante que los samaritanos, ¿saben que eso no les dije? Pero saben que los judíos les dicen a los samaritanos perros en señal de algo despectivo. ¿Sabes qué es interesante? Que los perros creyeron sin ver. No vieron señales y creyeron. ¿Qué creyeron? La palabra de Jesús. Y los santos, el pueblo escogido de Dios, no creía hasta ver una señal. Qué ilógico. El oficial tenía esas dos opciones. Podía creer la palabra de Jesús o podía esperar una señal de parte de Jesús. Esa era su contradicción. ¿Qué escogió él? Versículo 50. ¿Qué dice? Jesús le dijo, vete a casa, tu hijo vivirá. El hombre, ¿qué creyó el hombre? ¿Qué creyó? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue a su casa. Interesante. ¿Qué hacemos semana a semana en los discipulados? Es una pregunta así nomás que yo voy a lanzar al aire. ¿Qué hacemos semana a semana nosotros en los discipulados? ¿Qué leemos? Leemos chistes, leemos lo que dice Alvarito, vamos a escuchar las palabras de Álvaro o de Yanela. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a estudiar? La palabra. Les voy a decir algo, miren, a los adolescentes y a los jóvenes. Ustedes sabían, esto es, sí, vamos a decirlo así, estos son encuestas que han hecho de casos verificados. Ustedes lo pueden buscar, hoy en día estamos en la época de la información, ustedes lo buscan. Pero miren qué casualidad, los adolescentes que asisten a la iglesia, que son cristianos, al llegar a la etapa de la universidad, dice que en promedio 2/3 abandonan su fe. Eso significa más o menos un 66% de adolescentes al llegar a la universidad o a la edad adulta abandona su fe. Pero ¿sabes? El 1/3 que no la abandona, la respuesta más común por qué no la abandona, ¿sabes cuál es? Es tremenda. Fundamentaron su vida en la palabra. Es decir, no solamente vivieron de eventos. Su vida no giraba en torno a esta reunión que vamos a hacer. Su vida giraba en torno a la palabra. Eso hizo que se pudieran mantener firmes con su fe a pesar de que su entorno no era cristiano. Coincidencia. Ahí te la voy a dejar también. Qué coincidencia. Que los que lograron mantenerse firmes eran los que habían fundamentado su vida en la palabra. Me da gusto los sábados con los adolescentes. Y Derek, hemos armado un grupo también. Hemos armado un grupo de discipulados. Adolescentes, sí. ¿Qué tendrán en edad? 14, 15, 16 años. Y por ahí 20 y algo, Derek. Pero eso es fundamentar la vida en la palabra. No fundamentar en lo que sentía el domingo en la iglesia, lo que sentía en la reunión cuando vino el profeta tal, de lo que sentí cuando vino no sé quién. No, tu vida tiene que estar fundamentada ¿en qué? En la palabra. Esa es una fe que se puede llegar a mantener. Esa es la fe que busca Jesús y que buscaba Jesús en el oficial. Probablemente su fe dependía de milagros. Ahora tenía que depender de la palabra, nada más, de una palabra. ¿Será acaso, te pregunto yo, día de las preguntas, ¿será acaso que por eso Dios no está respondiendo como esperas? ¿Será acaso que por eso Dios no está respondiendo como esperas? Porque probablemente Él quiere derrumbar esa fe débil. Y te voy a decir algo. No es que Dios no escuche. Te lo voy a decir así. No es que Dios no escuche tu clamor. No es que Dios no sepa tu dolor. No es que Dios no sabe cuando estás triste. No es que Dios de repente pone su espalda hacia ti. No es eso, hijo. No es eso. En serio, no es eso. Y el que te diga que es eso es un mentiroso. No es eso. ¿Sabes lo que el Señor quiere de ti? Quiere derrumbar esa fe débil. Esa fe que simplemente se mueve por el accionar o por lo que ve.
sino que quiere convertir tu fe en una fe fuerte en la palabra. Es decir, muchas personas van a creer cuando vean el milagro. Eso no tiene ningún tipo de chiste. O sea, si ves el milagro, obviamente vas a creer. Muchos dicen, yo voy a creer cuando tenga el trabajo que yo quiero. Otros dicen, es que yo voy a creer entonces cuando yo gane el dinero que espero yo ganar. Es que entonces yo voy a creer cuando Dios decida sanarme. Es que yo voy a creer cuando Dios traiga a mi pareja, a mi lo que sea. Ni, como dijimos ayer, a mi cualquier cosita. Dijo Josué, yo nunca había escuchado ese término. ¿Ok? O cuando alguien diga, no, cuando mi novio, ahora sí. Ahí sí, entonces yo voy a creer. Dios quiere desalentar esa fe del abracadabra, esa fe del pum chiquipum riquitipam, ya está ahí, convertido. Dios quiere desalentar esa fe, una fe que en realidad no crece, una fe que en realidad es superficial. Para nosotros sería fácil decirte, mira, Dios va a solucionar tu problema así. Y Dios diciendo, mentira, yo no se lo voy a solucionar. Precisamente no quiero. Porque yo quiero que crezca su fe. ¿No te agrada? Sí, está bien, a mí tampoco. Créeme, ¿tú crees que a mí me gusta? O sea, yo estaba así diciendo, estoy en medio del páramo, con el carro botado. No había cómo llamar. Estábamos esperando ahí en pleno frío yo, porque fue el que salí. Que pase una plataforma, ¿no es cierto? Y que nos quiera llevar. Y cuando nos lleva a un taller donde yo conocía algo de precio. Y por cada repuesto nos querían sacar 3 veces más. ¿Sabes lo que dice? Le dije, parquéenos el carro ahí afuera, no se preocupe. Ahí en la calle, no se preocupe. Yo voy a comprar los repuestos, yo lo cambié. ¿Eso debilitó mi fe acaso? Eso dijo, ay no, el Señor no me escucha, Dios, pero ¿para qué te oro, Señor? ¿En serio? ¿Tú crees que eso nos va a detener? Es precisamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no quiere solucionar el problema y probablemente no lo vaya a hacer. ¿Sabes para qué? Para que tu fe crezca, para que tu fe se fundamente en lo que Él dice y no en tu experiencia. Podrás creer la palabra del Señor. Podrás creer lo que Jesús te dice porque Él es tu Señor. Y este es el punto de quiebre para muchos que siguen a Jesús. Este es el punto de quiebre. Porque es ahí entonces donde los que realmente creen se mantienen. Y los que simplemente estaban esperando algo de Jesús y Jesús no se los da, se van. Y se van tristes. Este hombre se fue con una sencilla palabra. No era un párrafo, no fue una predicación, fue solamente una palabra. Vete a tu casa, tu hijo vive. Él esperaba algo más y Jesús le dice una palabra. La pregunta es, ¿la palabra del Señor para ti va a ser suficiente? ¿La palabra de Dios para ti va a ser suficiente o también estás esperando un alboroto, un circo o algo? ¿La palabra del Señor para ti va a ser suficiente? Ese es el punto de quiebre para muchos que deciden seguir a Jesús. Ahí es donde unos abandonan y ahí es donde otros crecen. Y no es culpa de Dios, no es culpa del Señor. Es la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Versículos 51 y 53, vamos terminando. Camino a casa se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo, ¿qué? Vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado. Y ellos le dijeron, la fiebre le bajó ayer a la 1 de la tarde. El papá se dio cuenta de que fue, ¿qué? Fue a la misma hora que Jesús le dijo, tu hijo vivirá. Y él y todos los de su casa creyeron. Se dio cuenta que exactamente ya se había dado el milagro cuando Jesús ya había dicho la palabra. Nada más. Esa es la fe a la que nos quiere llevar el Señor, que quizás puede empezar con una fe débil, una fe inicial, que cree solamente por lo que ve. Está bien, pero de ahí Dios va a ir colocando muchas veces, las circunstancias de la vida, voy a decir, pruebas de fe, donde Dios quiere sustentarnos a través de su palabra para que nosotros nos fundamentemos allí, que aprendamos a obedecer su palabra incluso sin ver, y eso va a dar frutos. ¿Qué frutos dio en el oficial? Que no solo creyó él, sino también ¿quién? Toda su familia creyó. Terminamos. Versículo 54 dice, esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después de volver a Galilea, desde Judea. Vamos a orar, pero antes de orar quisiera que te des cuenta que Jesús sí conoce tu situación. Quizás tú eres el único cristiano de la casa, probablemente.
Quizás tú dices, mis papás ni creen en Dios. Yo creo que creen hasta en el diablo, creo que creen esto. Como se comportan, pareciera eso. Y tú dijeras, Señor, yo quiero que suceda un milagro. Pero te voy a decir algo. En serio te voy a decir. Mantén tu fe en lo que dice la palabra del Señor. Aunque no veas nada, hijo, no te detengas. Padres, hay padres que quisieran también ver a todos sus hijos aquí. Quizás aún no los ven. Pero Dios ya ha dado una palabra para ellos. La pregunta es, ¿vas a continuar creyendo la palabra del Señor? Espero que tu respuesta sea sí, Señor. Quizás tú trabajas en un lugar en el que probablemente no son cristianos, nadie es cristiano. Tú le dices, Señor, yo quiero que cambie este lugar, y probablemente no te va a cambiar y te va a dejar ahí todavía. Te va a dejar ahí para que aprendas a creer en Él, para que tu fe se fortalezca y probablemente para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Quizás a veces las relaciones sentimentales no funcionan. ¿Qué te podría llegar a decir? La pregunta es, ¿vas a seguir creyendo en Jesús a pesar de que eso no funcionó? Espero sinceramente que tu respuesta sea sí, Señor, reconociendo a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y que estás dispuesto a seguirle. Nos ponemos en pie.